Capítulo 6. XXXX. Hemos concluido nuestro análisis biológico y mágico de la mayor de Gurechov tras su uso del suero 42, que durante el incidente de ARN, véase el documento XIAN 9 para su informe completo, así como las especulaciones recopiladas sobre la naturaleza y las consecuencias del evento Liberación Eclipsada. Por ahora, creemos que la mayor permanece firme según las directrices que estableció después de asumir el mando, y es apta para continuar operando como directora de la división y en el futuro previsible. Como precaución adicional, el teniente Serebryakov permanecerá a su lado e informará al resto de la división de cualquier novedad que note. Los cambios en la biología de la directora parecen haberse estabilizado, lo que implica que serán permanentes. A pesar de su nueva apariencia, sus ojos siguen siendo capaces de ver su entorno tan bien o mejor que antes, y nuestras pruebas revelan que ahora puede ver frecuencias de luz que el ojo humano no puede percibir. La contaminación mental de su mirada también se ha probado en voluntarios del personal de la división y en algunos de los sujetos más reacios que mantenemos en las mazmorras. Los primeros parecen no verse afectados en gran medida, pero los segundos han experimentado crisis mentales como resultado de la exposición, pidiendo perdón y una oportunidad de expiar los crímenes que los llevaron a sus circunstancias actuales. Si bien esto ciertamente tiene aplicaciones, la propia directora ha terminado esa línea de investigación, citando preocupaciones éticas primordiales. Hemos encargado a los talleres que fabriquen unas gafas de sol equivalentes que bloqueen el efecto sin perjudicar su visión, aunque se espera que encontrar la graduación correcta, por así decirlo, lleve algún tiempo. Ha optado por seguir usando una venda en los ojos mientras tanto, excepto en privado. Se ha recordado a los guardias asignados a su oficina que no dejen entrar a nadie sin previo aviso para que tenga tiempo de volver a ponerse la venda. Además, ya ha comenzado la producción de nuevas dosis del suero 42, ahora reclasificado como Cosmos Blood por sugerencia de la directora, para realizar más pruebas y utilizarlo in extremis, aunque la directora ha dejado claro que las pruebas en otras personas que no sean ella misma están prohibidas por el momento, hasta que se obtenga una mejor comprensión de los efectos secundarios a largo plazo. Extracto de un memorando interno en el castillo de Schwarzstein, 11 de mayo de 1925. XXXX. D. Coronel Erich von Lerchen. Al. General de Brigada Hans von Setour. Tema. El Frente del Rin. Fecha. 12 de mayo de 1925. General de Brigada. Los preparativos continúan según lo previsto. A pesar de mis temores iniciales, los proyectos IW han permanecido bajo control durante la ausencia del mayor. La consolidación de nuestras líneas defensivas existentes va bien y las reparaciones del nudo ferroviario de Aren están casi terminadas, lo que permite un almacenamiento adecuado de los suministros necesarios. Si nada sale mal, podremos llevar a cabo la operación Shokyawe según el cronograma propuesto inicialmente. Aunque debo reiterar mis dudas personales sobre la sensatez de esta línea de acción, estoy dispuesto a desplegar el proyecto B como parte de la operación. Hemos tomado todas las medidas posibles para asegurar su éxito. Los oficiales del ejército occidental también han cooperado a la hora de sentar las bases. Me gustaría felicitarlos formalmente a ellos y a las tropas bajo su mando por mantener la línea durante tanto tiempo. Tampoco ha habido problemas destacables en relación con el despliegue de las Wunderwaffen en las trincheras junto a los soldados, aunque me gustaría pedir de nuevo que se preste especial atención a la atención psicológica de nuestros veteranos una vez que esta guerra haya terminado finalmente. Por supuesto, la guerra nunca es amable, pero el frente del Rin es especialmente cruel. Ganar la guerra y perder la paz sería una broma de mal gusto. Por la patria. XXXX. D. Mayor Tanja de Gurechov. Para. Coronel Erich von Lerchen. Asunto. Respuesta a la amenaza de Icon. Fecha. 20 de mayo de 1925. Coronel. Nuestra investigación sobre los especímenes obtenidos en ARN ha concluido. Aunque los detalles son demasiado sensibles para enviarlos por telegrama, hemos determinado que, si la República demuestra ser capaz de desplegar a los Icons en cantidades significativas, representarían una grave amenaza para el frente del Rin. Los magos aéreos solo deberían enfrentarse a ellos si es absolutamente necesario, sabiendo que la victoria es muy poco probable a menos que logren utilizar una superioridad numérica y un trabajo en equipo impecable para asestar ataques con la máxima potencia. Nada más atravesará las defensas de los Icons. Y aunque los Icons demostraron un pobre dominio de las tácticas durante su primer despliegue, no podemos asumir que este seguirá siendo el caso. Nuestros cálculos han demostrado que incluso las instancias del proyecto necesitarían una superioridad numérica y luchar con la máxima potencia para poder prevalecer, ya que es probable que los Icons puedan detectarlos a pesar de su capacidad de sigilo.
Por lo tanto, para evitar un revés severo de la situación en el frente del Rin, he enviado un paquete que debería llegarle en unos días después de este mensaje. En ese paquete se encuentran los frutos de nuestros últimos avances en relación con Project U, que deberían dar a las instancias desplegadas bajo tu mando mejores posibilidades contra los Icons. El paquete incluye instrucciones y recomendaciones adicionales, pero quiero enfatizar que, a menos que la situación lo exija absolutamente, no deberías usar su contenido. Confío en que tomará la decisión correcta si surge la necesidad. Por último, aunque puede que esto sea exceder mis obligaciones, el paquete irá acompañado de un guardaespaldas que he organizado personalmente para ti. Tu supervivencia será esencial para la coordinación exitosa de la división y con el resto del ejército imperial en el Rin, y existe el riesgo de un intento de ataque decapitador por parte de las fuerzas republicanas, así como de equipos de ataque no identificados. Me disculpo por la presunción, pero para ser totalmente franco, prefiero que estés enfadado conmigo a que estés muerto. Por la patria. XXXX. La primera y más obvia conclusión que podemos sacar de nuestro estudio de los cadáveres de los EI contraídos de Arene es que la transformación no se revierte con la muerte. Eso suponiendo, por supuesto, que los Icons fueran humanos en algún momento, pero nuestra investigación lo confirmó rápidamente. Las indagaciones realizadas a la inteligencia imperial han revelado que Severin Vianto era un conocido mago aéreo republicano, y el análisis de su firma de maná registrada ha mostrado similitudes con la registrada por el propio orbe de computación del director, lo que confirma la identidad del Icon principal involucrado en el ataque de Arene. Las alteraciones de esta firma fueron, sin embargo, significativas, tanto en lo mucho más poderosa que era en Arene que en enfrentamientos anteriores como en otras formas más sutiles. El deterioro mental mencionado por el director también parece confirmado por los informes de inteligencia que indican que, como líder de la rama de operaciones especiales de la República, Vianto era conocido por ser un estratega eficaz, poco probable que cometiera los errores descritos en el documento Xian 9. Dado que todos los especímenes muestran las mismas desviaciones de la norma humana y actuaron en total unísono durante la liberación eclipsada, este deterioro no parece ser accidental, sino más bien un efecto secundario inevitable del proceso. El estudio de los cerebros de los especímenes reveló cambios obvios, aunque al igual que en el resto del cuerpo de Icon, no había señales de ninguna cirugía. En promedio, los Icons miden 262,7 centímetros de alto y pesan alrededor de 200 kilogramos. Debido al estado dañado de los especímenes, era imposible obtener una cifra más precisa. La armadura que parecen llevar está en realidad fusionada a su cuerpo, y ni siquiera se abollará con nada que no sea una bala de alto calibre, o un hechizo de ataque comparablemente poderoso, una propiedad que conserva en la muerte. El análisis de tejidos ha revelado una capacidad mucho mayor para canalizar mana que la de cualquier mago humano, y el estudio de las armas recuperadas reveló la ausencia de cualquier orbe de computación o equivalente, lo que significa que podían lanzar los hechizos de vuelo y ataque que mostraban sin el apoyo de la tecnología orbal. Si bien existen registros de magos capaces de realizar tales hazañas antes de la invención del orbe de computación, la existencia de un grupo entero de tales individuos en la República de Francois que haya pasado desapercibido durante tanto tiempo es altamente improbable, por decirlo menos, y no explica las otras alteraciones físicas. La magia antigua, o algo equivalente, es, por lo tanto, la respuesta más probable, aunque el lugar donde los Francois consiguieron obtenerla está más allá del alcance inmediato de este informe. Se está investigando un modo de devolver a un Icon a su estado humano original, deshaciendo los efectos de la magia de los antiguos que lo transformó. Aunque algo así pueda parecer imposible, cualquiera que haya trabajado en la división y durante suficiente tiempo sabrá que lo que instintivamente creemos imposible rara vez lo es en realidad. Es simplemente una cuestión de encontrar la forma correcta de romper los límites de nuestro conocimiento y aplicar lo que hay más allá. Aún así, se espera que lleve una cantidad considerable de tiempo, pero parafraseando al director, debemos estar preparados en caso de que los Icons resulten ser solo los heraldos de algo mucho peor. En este momento, nuestra línea de investigación más prometedora es utilizar dispositivos mágicos específicamente diseñados para cancelar las energías de los antiguos. Extracto del informe de disección de Icon de la División I, presentado el 19 de mayo de 1925. XXXX. 25 de mayo de 1925, Cuartel General Militar del Frente del Rin de Francois. Elia, también conocida como agente de la Oficina de Inteligencia Militar Imperial, atravesó la entrada lateral de la fortaleza desde la que el alto mando de Francois supervisaba el Frente del Rin.
Saludó con la cabeza a los guardias republicanos de ambos lados y les mostró sus credenciales, lo suficientemente rápido como para que no tuvieran tiempo de ver realmente lo que estaba escrito en ellas, pero lo suficientemente largo como para que no pareciera sospechoso. Fue un acto de equilibrio delicado, pero en el que tenía mucha experiencia y mucha ayuda para vender. Después de todo, hasta donde podían saber, ella era una de las muchas ayudantes asignadas a los generales que se encontraban actualmente estacionados dentro de la fortaleza, y que regresaba de la aldea cercana con una caja de comida fresca y una botella de vino requisada de los mercados de allí, algo que sucedía con frecuencia a medida que la situación en las líneas del frente se deterioraba. Incluso a los oficiales de retaguardia de sangre azul les resultaba difícil justificar el uso de la logística del ejército para artículos de lujo. Su uniforme era completamente auténtico, y un hechizo de ilusión cuidadosamente elaborado le daba el aspecto de un hombre franco y con el tipo de buena crianza que la llevó a ser asignada a la seguridad de la retaguardia. ¿No llegas un poco tarde?, preguntó uno de ellos, más por curiosidad que por sospecha. Era una pregunta razonable. El sol se había puesto hacía más de 2 horas. Mi bicicleta se rompió a mitad del camino de regreso, dijo con un suspiro de resignación. Había un grupo de vehículos guardados en la base para diversos propósitos, y un recado como aquel del que supuestamente regresaba definitivamente encajaba. Tuve que caminar el resto del camino después de asegurarme de que las malditas botellas no estaban dañadas. La dejaron pasar con una risita y reanudaron su vigilancia. En realidad, no necesitaba esforzarse tanto. Era simplemente una perfeccionista. Bueno, eso, y que cuando uno sabía que su vida dependía de su trabajo, tendía a estar dispuesto a hacer un esfuerzo adicional, solo para estar seguro. En este caso, sin embargo, en el momento en que el sol se puso en el horizonte, la atención de todos se centró en el cielo, no en el suelo. Los generales de Franquist vivían aterrorizados por una incursión nocturna de los magos furtivos que habían derribado Legadonia y que estaban arrasando con el cuerpo de magos de la República con desenfreno desde su llegada al frente del Rin. Hasta ahora habían mantenido sus actividades en la línea del frente, sí, pero los comandantes de la Entente habían pensado que los Fjord también era seguro, hasta que no lo fue. Por lo que él había podido determinar, había 2 alas de magos enteras estacionadas en la fortaleza, y se habían instalado grandes proyectores, sus rayos de luz explorando los cielos. Afortunadamente, no habían movido los detectores de maná, ya que los oficiales de primera línea habían argumentado con éxito que las costosas piezas de equipo se necesitaban desesperadamente en las trincheras y que, de todos modos, serían inútiles contra los magos sigilosos. Tales dispositivos estaban diseñados para detectar las emisiones de maná de alta potencia de los magos de vuelo en lugar de los hechizos más sutiles que estaba usando Elia, pero era mejor estar seguro. No estaba segura de qué bien creían los generales de Franquist que harían los magos en caso de una incursión como la que temían, pero sospechaba que la decisión había sido motivada por la paranoia más que por el sentido táctico. Y además, sacar a los magos del frente al menos evitaba que cayeran víctimas de los cazadores, por lo que suponía que era poco probable que se quejaran. Ningún mago aéreo que luchaba en el Rin era un cobarde, pero una cosa era arriesgar la vida contra un enemigo al que podías ver y contra el que podía luchar, y otra muy distinta era saber que había cazadores por ahí que no podías detectar y que te matarían en el momento en que sintieran tu presencia, lo que aparentemente podían hacer incluso si no usabas magia en primer lugar. En cualquier caso, estas precauciones adicionales le habían permitido identificar con mucha más facilidad cuál de las diversas fortalezas de la zona servía de cuartel general republicano. Ahora, más allá de los muros de la fortaleza, Elio llevó la caja que le habían dado a las tiendas de alimentos, que estaban ubicadas dentro de lo que había sido la bodega del antiguo castillo alrededor del cual se había construido el resto de la fortaleza en las décadas transcurridas desde la última guerra entre la República y el Imperio. Intercambió algunas palabras inconexas con el intendente, quejándose de que sus superiores mutuos enviaban ayudantes a buscar alcohol en lugar de hacer su trabajo, y se le permitió entrar con solo una mirada superficial a sus papeles y la escritura de su identidad falsa en el registro de entrada. Dejada sola por el cansado oficial de guardia, Elia pasó rápidamente junto a los alimentos apilados y dejó la caja en el suelo en algún lugar donde pudiera ser vista por cualquiera que entrara. Luego se arrodilló junto a ella y con cuidado, muy cuidadosamente, abrió el panel superior, revelando su contenido. No pudo evitar un escalofrío de inquietud, a pesar de que lo que podía ver del dispositivo no era muy diferente de los paneles de control de los diversos dispositivos con los que se había familiarizado durante su tiempo en el ejército y en inteligencia. Había varias perillas y botones, y un par de relojes, un círculo verde y el otro rojo. Había visto ejemplos mucho más intimidantes de ingenio imperial, pero había algo en este que le ponía los pelos de punta.
Ella sabía exactamente cómo activar el dispositivo. Le habían enviado instrucciones detalladas junto con las coordenadas del punto de encuentro, y el mago sigiloso se había negado a entregarle el paquete hasta que ella se las hubiera repetido 3 veces seguidas sin ningún error. Sin embargo, no eran difíciles. A pesar de que el dispositivo parecía increíblemente complejo, su uso real había sido claramente diseñado por alguien que sabía que estaba destinado a un despliegue en primera línea y necesitaba ser lo más fácil e intuitivo posible. Presionó unos cuantos botones en el orden correcto y el dispositivo comenzó a emitir un suave zumbido. Elia pasó a la última parte de la instalación y giró un conjunto de perillas hasta que el reloj verde comenzó a contar regresivamente desde 1 hora, como sus órdenes indicaban que debía hacerlo. El reloj contaría el tiempo hasta que el dispositivo se activara, y el rojo contaría el tiempo después de eso, hasta que activara la pequeña carga explosiva dentro del dispositivo. No era lo suficientemente fuerte como para causar daño al edificio, pero destruiría el dispositivo lo suficientemente por completo como para que nadie pudiera aprender nada de sus restos. Al menos esa era la teoría. La construcción del dispositivo permitía al usuario programar el primer temporizador, pero no el segundo. Una vez activado, el dispositivo permanecería operativo exactamente durante 91 minutos. No tenía idea de por qué se había seleccionado un número tan arbitrario, pero imaginaba que los ingenieros que lo habían ensamblado tenían sus razones. Cerró la caja, aislando el silencioso sonido del dispositivo con el acolchado aislante que también hacía las veces de amortiguador, y la empujó lo más lejos que pudo hacia la pila de otras cajas. Cuando finalmente la soltó, no pudo evitar suspirar de alivio. Ahora todo lo que le quedaba por hacer era salir de la fortaleza y regresar al punto de encuentro. Y tenía que hacerlo absolutamente antes de que se agotara el primer tiempo. Sus instrucciones habían sido excesivamente insistentes en ese punto. Si queda claro que no podrá salir a tiempo del alcance efectivo del arma, le recomendamos que utilice cualquier medio necesario para terminar con su propia vida. Cuando leyó esa línea en sus órdenes, pensó que era una broma, aunque de mal gusto. Pero el mago que le había dado la caja había insistido en que se tomara esa orden en serio. Con el tipo de mirada que él había visto demasiado en el frente del ring, le había dicho que había participado en las pruebas del arma y que una muerte rápida a manos de la espada de un mago sería definitivamente una misericordia. Afortunadamente, había planeado bien su exfiltración. En cuestión de segundos, cambió de rostro y asumió la identidad de otro ayudante, que sabía que estaba durmiendo en su litera, porque había puesto una droga en su bebida para asegurarse de que no se quedara despierto más allá de su turno. Afirmando que tenía un mensaje urgente que llevar en persona, tomó otra bicicleta y salió de la fortaleza por una puerta diferente a la que había usado para regresar, por si acaso. Por lo general, un truco tan simple se habría descubierto pronto, pero en este caso no importaría. Cabalgó tan rápido como pudo en la oscuridad, usando un hechizo para mejorar su visión nocturna y no romperse el cuello. Menos de 1 hora después de la activación del dispositivo, finalmente llegó al punto de encuentro, en lo profundo del bosque al suroeste de la fortaleza. El mago sigiloso todavía estaba allí y saludó su llegada con un gesto de la cabeza. «¿Estás vivo?», dijo, con la voz amortiguada por la máscara de gas que llevaba. «Bien». El teniente Serebrjakov habría lamentado que hubieras muerto. Elia miró 2 veces y luego siseó. «¿Qué acabas de decir?». Sonaba divertido, ella estaba segura de ello incluso a través de la máscara de gas. «La teniente fue transferida a la división y hace algún tiempo», explicó. «Cuando vio tu nombre en los planos, me dijo que hiciera todo lo posible para ayudarte a salir con vida». Visa. La pequeña y bondadosa Visa, ingenua y preciosa, participó en el trabajo de la división I, que había creado las Wunderwaffen que habían hecho retroceder a todos los enemigos del imperio. Y ella también era teniente. Y no se lo había dicho. ¿Qué demonios? Por supuesto, Elia no podía culpar a su amiga por su secretismo, ya que, hasta donde Visa sabía, estaba trabajando como observadora de artillería en lugar de como uno de los selectos cuadros de magos espías de la inteligencia imperial. Pero aún así, en las últimas cartas que habían intercambiado, Visa le había dicho que sus deberes hoy en día consistían principalmente en preparar café y ayudar a su superior a lidiar con el papeleo, no ayudar en la construcción de superarmas mágicas. «¿Por qué me estás contando esto?», preguntó con cautela. No creía que la despidieran de ese lugar por saber demasiado, pero en inteligencia nunca se sabe. «Ya estás involucrada en el trabajo de la división I», respondió él, y por un momento ella pensó que sus peores temores estaban a punto de hacerse realidad después de todo. «Después de lo que has hecho esta noche, no hay vuelta atrás para ti en inteligencia. La directora ha pedido que te envíen con nosotros si puede lograrlo, y lo hiciste. Ya no hay necesidad del que ella te oculte lo que está haciendo». Inclinó la cabeza ligeramente.
Bienvenido a la familia, agente E. Ahora, volvamos a casa. Antes de que Elia pudiera reaccionar al recibir la repentina noticia de que su carrera había cambiado sin su conocimiento ni consentimiento, él la recogió y se fue volando. Como ex observadora de artillería, estaba acostumbrada a volar por sus propios medios, pero hasta que volvieran a territorio amigo, usar su propia magia detectable para volar sería increíblemente estúpido, por lo que tuvieron que llevarla en brazos todo el camino de regreso y, como tampoco podía usar su magia para protegerse de los elementos, él tuvo que mantener una velocidad moderada. Iba a ser incómodo, pero podía soportarlo. Después de todo, los soldados en las trincheras se enfrentaban a cosas mucho peores cada día que la guerra continuaba. Sus pensamientos se vieron interrumpidos de repente por el sonido de un grito lejano, audible incluso por encima del viento que soplaba a su alrededor. Tragó saliva, tenía la boca seca. Eso es. Sí, asintió el mago sigiloso. Por primera vez desde que se conocieron, Elia creyó oír un dejo de inquietud en su voz. Es el proyecto B en acción. Felicitaciones, agente, puede que hayas ganado la guerra. De alguna manera, mientras la llevaban de regreso a la patria a la que servía, con lo que sonaban como los gritos de todos los condenados del infierno, elevándose en el aire detrás de ella, Elia no encontró eso muy reconfortante. XXXX. 26 de mayo de 1925, búnker del Mando Central Imperial en el frente del Rin. Coronel Lergen, gritó el especialista inclinado sobre la radio. Hemos recibido noticias de la gente han regresado de su misión y nos han informado de que el proyecto B se ha desplegado con éxito. En el búnker de mando, Lergen asintió con gravedad, sabiendo lo que significaban esas últimas 6 palabras para todos los que habían estado en el cuartel general de François cuando explotó el dispositivo. Había leído la explicación detallada que la mayor había incluido con el dispositivo, tal como le había dicho que haría, y su sueño se había resentido por ello, tal como ella le había dicho que sucedería. El proyecto Vermilion no fue tan terriblemente devastador como el proyecto K, tampoco fue tan revolucionario como el proyecto U, que había revolucionado por completo los paradigmas del combate aéreo con magos, ni tan conveniente como el proyecto W, que era increíblemente adecuado para la guerra de trincheras. Desplegarlo en un lugar en el que realmente fuera útil había sido, para decirlo con franqueza, un enorme dolor de cabeza. Que toda la operación dependiera de las acciones de un solo espía infiltrado en territorio republicano había sido estresante. Tenían contingencias que seguir adelante incluso si ese paso hubiera fallado, porque, por supuesto, las tenían, no eran aficionados que jugaban el destino de toda la guerra a un único punto de fallo, pero la operación habría sido mucho más costosa en ese caso. Y, sin embargo, a pesar de todas estas limitaciones, el proyecto B era tan aterrador como todo lo que había salido de los laboratorios de la División Y. Según las notas de investigación que había leído, el proyecto Vermilion era un dispositivo que adelgazaba las barreras entre los diferentes niveles de la realidad, permitiendo que los sentidos humanos percibieran cosas que normalmente estaban más allá de sus capacidades, y permitiendo que los sentidos de las criaturas que habitaban este más allá percibieran a los humanos a su vez. Fuera lo que fuese lo que eso significaba, no tenían idea de qué eran las criaturas en cuestión, solo que parecían reaccionar agresivamente a la intrusión causada por el proyecto, matando a todos en el área afectada hasta que el dispositivo se apagó. Lergen no tenía idea de cómo habían probado esa cosa para refinar el área de efecto sin matarse accidentalmente, y no estaba seguro de querer saberlo. Por el amor de Dios, el dispositivo ni siquiera dejaba cuerpos atrás, solo ropa, así que si no fuera por las salpicaduras de sangre que los investigadores habían encontrado después, ni siquiera sabrían que las víctimas estaban realmente muertas y no fueron arrastradas de regreso a... No, tenía que dejar de pensar en eso. Ahora no era el momento para que se volviera completamente loco. En cualquier caso, Lergen comprendía mucho mejor ahora por qué de Gurechad se había opuesto tan vehementemente a desplegar las Wunderwaffen de destrucción masiva a mansalva para ganar la Gran Guerra, en lugar de los supersoldados. Había algo claramente inquietante, claramente incorrecto, en ser capaz de causar tanta muerte con algo tan pequeño como la caja que le habían entregado en la Catedral de Caler. En cierto modo, era el epítome de la eficiencia imperial, pero al coronel le aterrorizaba la idea de en qué se convertiría la guerra si se librara exclusivamente con esas armas como algo habitual. Miró su reloj. Seguían cumpliendo el horario previsto, aunque el untoque que llevaba de vuelta a la gente se había adelantado un poco. Como oficial al mando de las fuerzas de la división y en el teatro de operaciones, le correspondía dar la orden de iniciar la siguiente fase de la operación. De pronto, sintió que el peso de sus responsabilidades, de la historia misma, pesaba sobre él. Cientos de miles de vidas se verían afectadas por sus próximas palabras, y el curso mismo del continente se vería alterado, posiblemente para siempre.
Casi dudó, pero entonces recordó lo que había visto en los ojos estelares de Gurechav. Cuán pequeños eran todos y cómo, al final, eso no cambiaba nada. Su deber era claro. Comiencen la tercera fase de la operación Shokiawe, declaró, con su voz sorprendentemente tranquila para sus propios oídos, y su orden fue transmitida inmediatamente a todo el frente. Se habían estado preparando durante semanas, y el ejército imperial se movía como una máquina bien engrasada. En la mitad norte del Rin, las fuerzas imperiales cavaban sus trincheras, mientras que en el sur, los Werwolf y los Untoten cargaban como la punta de lanza de un avance imperial sin precedentes, anunciado por la artillería y los bombardeos. Con el alto mando de Franquist eliminado, el ejército republicano no podría responder correctamente. En el pánico, el imperio atravesaría sus líneas y las obligaría a correr o morir, antes de girar hacia el norte para capturar al resto de las fuerzas de la república, entre ellas y las trincheras imperiales en la sección norte del frente. Esta fue la operación Shokiawe, un cerco estratégico de una escala sin precedentes que fue posible gracias a la aplicación táctica de las Wunderwaffen. Tenían que avanzar lo más rápido posible, tanto para evitar darle tiempo al enemigo a reorganizarse como porque solo les quedaban unas pocas horas de noche debido a que era mayo. Los Untoten podían, técnicamente, desplegarse durante el día, pero eran extremadamente vulnerables mientras el sol estaba fuera, y Lergen no quería ser quien le dijera a la mayor de Gurechav que había perdido a uno de sus vampiros favoritos al obligarlos a tomar riesgos innecesarios. Hasta ahora, la división había tenido una suerte increíble en el sentido de que ni uno solo de sus supersoldados había muerto en el cumplimiento del deber, y el coronel no quería descubrir cómo reaccionaría su directora cuando eso cambiara, especialmente ahora que parecía que estaba tomando conciencia. Según sus cálculos, solo les quedaban un par de horas antes de que los Untoten tuvieran que retirarse del frente. Sin embargo, los Werwolf seguirían luchando tanto como pudieran, lo que en realidad era mucho tiempo. Según el teniente Grants, que estaba allí con el resto de sus compañeros, masacrando a docenas de soldados republicanos, su tipo de supersoldado podía luchar durante horas sin cansarse, que era el tipo de resistencia que los sargentos instructores a lo largo de la historia solo habían soñado con imponer a sus reclutas. Sentado en el búnker, Lergen escuchó los informes que llegaban por radio. Los comandantes de unidad informaban en tono rápido y profesional, a veces pidiendo apoyo, y mucho más a menudo confirmando que el ataque había tomado a la República completamente por sorpresa después de la calma desde el ataque a Arene, y que el enemigo estaba completamente desorganizado. Avanzaban a paso rápido, destrozando las trincheras de la República. Algunas unidades se mantenían firmes, mientras que otras se retiraban hacia el norte y otras simplemente se dispersaban y huían, con la moral finalmente destrozada al ver a los Werwolf cargando por delante del ejército imperial. Como habían planeado, un ejército moderno era absolutamente incapaz de funcionar sin que sus comandantes coordinaran sus numerosos elementos. En esta nueva era de la guerra, los actos individuales de valentía y destreza marcial contaban poco al lado de la brutal aritmética de la carnicería, a menos que fueran realizados por la división I, supuso Lergen. Lo lograremos, pensó Lergen mientras miraba el mapa y veía cómo las líneas se movían en su mente. No se había atrevido a albergar esperanzas, pero ahora que la victoria estaba en el horizonte, no podía evitarlo. Vamos a ganar y poner fin a esta maldita guerra. XXXX. 26 de mayo de 1925, París, Ministerio de Defensa. Que lo despertaran en mitad de la noche no era algo que a De Lugo le gustara en lo más mínimo. Sin embargo, en las circunstancias actuales, no podía culpar al sirviente de rostro pálido que lo había sacudido para despertarlo y le había dicho que había un mensaje urgente del ministerio. Se había levantado de la cama, que había trasladado justo al lado del edificio desde que había comenzado la guerra, y se había sentado, con el rostro impasible, mientras le daban una noticia peor de la que jamás hubiera imaginado. Por un momento, había creído que la noticia de que el cuartel general del frente había sido atacado y perdido era una pesadilla creada por su propia imaginación febril, pero se había sacudido rápidamente esa estúpida esperanza y se había puesto a trabajar. El hecho de haber recibido la noticia tan pronto era un milagro en sí mismo, por el que daba gracias y alababa al Señor. Significaba que todavía había tiempo para hacer algo, para reaccionar y tratar de salvar lo que pudiera de aquel desastre. Los valientes soldados que habían sido enviados desde las trincheras para investigar la causa del repentino silencio en el cuartel general habían logrado enviar un mensaje por radio diciendo que toda la fortaleza estaba vacía, con rastros de una batalla feroz y desesperada por todas partes, pero no había cadáveres. Solo uniformes dispersos, rotos y ensangrentados, sin rastros de los soldados que los habían usado.
Todas las máquinas eléctricas de toda la fortaleza parecían estar quemadas también, y se habían iniciado algunos incendios, que habían hecho todo lo posible por sofocar antes de llegar a los depósitos de municiones y volar todo el lugar por los aires. También habían informado de una clara sensación de inquietud tan pronto como se acercaron a la zona, como si algo los estuviera observando con el rabillo del ojo, solo para desaparecer cuando intentaron enfocarlo. Por lo general, De Lugo lo habría descartado como nerviosismo, bastante comprensible dadas las circunstancias, pero ahora que era consciente del terrible trato que el Imperio había hecho a cambio de sus detestables Wunderwaffen, estaba claro que toda la zona tendría que ser limpiada de la mancha infernal. Sin embargo, esa era una preocupación para más adelante. En ese momento, tenía que encontrar una manera de salvar a la República y, con ella, la única esperanza para que los siervos de Dios prevalecieran contra los horrores que el Imperio había desatado. Afortunadamente, la guía del Señor le proporcionó una respuesta más digna de la República que los planes de contingencia que había elaborado para evacuar el continente y continuar la lucha en las colonias, que era lo que se habría visto obligado a hacer sin las bendiciones otorgadas a su patria. El ritual para crear más caballeros sagrados solo podía realizarse una vez por semana, los domingos, y solo 12 magos podían hacerlo al mismo tiempo. Eso significaba que, desde la batalla de Arene, habían sido bendecidos con 36 caballeros sagrados para reforzar sus fuerzas. Combinados con los sobrevivientes del escuadrón de Vianto, tenían poco más de 40 guerreros bendecidos por Dios para desplegar. Si fuera posible, De Lugo hubiera querido someter a todos los candidatos adecuados del cuerpo de magos de Franquis a ese proceso antes de revelarlos al Imperio en un abrumador flujo de furia justificada. Pero no había tiempo para eso ahora. Si el ejército republicano quería salvarse de su crisis actual, entonces necesitaban ponerse en marcha de inmediato y rezar para que los caballeros sagrados pudieran cambiar el rumbo. La situación en el frente era un caos confuso y él no era tan tonto como para pensar que podría liderarla desde tan lejos. Era hora de una última tirada de dados. Junto con los caballeros sagrados, De Lugo había reunido minuciosamente los últimos restos de poder militar que le quedaban a la República durante las últimas semanas, reuniendo una fuerza de reserva cerca de Parisere. Si los caballeros sagrados podían lograr estabilizar el frente, evitar que el ejército republicano colapsara durante el tiempo suficiente y lidiar con los horrores que la división ya había traído al campo de batalla, entonces esa fuerza podría servir como contraataque. Era una táctica arriesgada, y De Lugo debería haberla sometido a la aprobación del resto de funcionarios del ministerio, pero no había tiempo para eso. Solo tenía que confiar en que Dios vería triunfar a la República Francesa. Él dio las órdenes y se enviaron mensajes a las reservas y a los santos caballeros, que habían estado acuartelados dentro de la catedral de Nuestra Amada Señora, sumergiéndose en su bendita atmósfera mientras esperaban el momento de desatar su justa furia sobre los impíos. En el momento en que el último de sus ayudantes abandonó su despacho, De Lugo se desplomó en su silla, exhausto y tembloroso. Había hecho todo lo que podía. Ahora estaba en manos de los valientes hombres de la República y, por supuesto, de Dios mismo. Lo único que podía hacer ahora era rezar. XXXX. Están saliendo de las paredes. Esa luz. ¿Qué es esa luz? Estamos mirados. Dispara todo lo que tengas. No sirve de nada. Nuestros hechizos no sirven de nada. Entonces sal de aquí y avisa a Garg. Infierno. Estamos en el infierno. ¿Dónde carajo están nuestros refuerzos? Se los comieron, joder. Los ojos. Los ojos, los ojos, los ojos, los ojos, los ojos, los ojos. Están en todas partes. En todas partes. ¿Qué? No. Váyase. Váyase. Oh Dios del cielo, protege a tu siervo descarriado. Tenemos que salir. Tenemos que. Extractos de la transcripción de una grabación de audio extraída de un orbe de cómputo medio derretido recuperado en el antiguo cuartel general militar del Frente Franco y Rine por un vuelo de magos aero-republicanos enviados para investigar el silencio del cuartel general después de la activación del proyecto de B. El registro estaba muy corrupto, mucho más allá de lo que explicaba el daño al orbe. La transmisión visual era casi inútil, e incluso el audio tuvo que ser analizado en profundidad para obtener algo reconocible. XXXX. Notas del autor. Ann. Aquí estamos, al final del 6º capítulo. Como probablemente habrás adivinado, la historia no termina aquí. Mis planes iniciales se fueron por la ventana desde el principio. Tal vez cuando esta historia esté terminada y no haya necesidad de preocuparse por los spoilers, te contaré lo que había planeado originalmente.
Project Love está basado en el relato corto From Beyond, de H.P. Lovecraft, que puedes encontrar en Wikisource si quiere leerlo. Es muy corto y, cosa rara, no tiene racismo hasta donde pude ver, por no decir anticientífico, así que vale la pena echarle un vistazo. Obviamente, el dispositivo que se utiliza aquí es mucho más efectivo que el que se muestra en la historia, debido a que incorpora Magitech Imperial y, ya sabes, no fue construido por un tipo loco en su ático. Él es amiga de Visa de la escuela de cadetes, antes de que la enviaran al frente del Rin, y luego, en esta historia, murió, antes de que su cuerpo fuera enviado a la división y se convirtiera en una de los Untoten. En el manga, es un agente de inteligencia imperial que, al final de la incursión en la sede de la República por parte del 203 usando los cohetes de Schugel, aparece mágicamente disfrazada de soldado republicano y acaba con un espía del reino aliado que logró obtener la firma de Maná del Diablo del Rin y los otros miembros del 203. Ella no tiene ese papel en el anime y ciertamente no en la LN, donde creo que ella es solo la observadora de artillería que dice ser para Visa. Pero aquí está la cuestión. Hace un par de semanas, después de pedir sugerencias sobre el equivalente de mitos de una bomba nuclear táctica que el Imperio podría usar para replicar lo que se logra en el canon con misiles guiados por magos, me di cuenta de que todavía tenía que descubrir cómo llevar la bomba nuclear en cuestión a su destino. Y entonces recordé ese fragmento del manga y me eché a reír como un loco trastornado. Cuando las piezas encajan así, no cuestionas a la musa, simplemente te dejas llevar por ella y alabas su generosidad. Igual que hice con el hecho de que el ritual para crear a los caballeros sagrados solo puede tener lugar en domingo. Estaba buscando una forma de evitar que Delugo hiciera pasar a todo el cuerpo de magos de la República por el proceso, que no era algo patético como logística o política interna, y pensé en limitarlo al domingo, y luego, cuando lo comprobé, descubrí que el 2 de mayo de 1925, que era el día en que había escrito que Beanto y su escuadrón se transformaron, era domingo según nuestro propio calendario. No es una gran coincidencia, una probabilidad de 1 en 7 está lejos de ser imposible, pero aún así no iba a ignorarlo. En cuanto al guardaespaldas que Tanjan vio a Lergen, y no es eso muy amable de su parte. Hay dos opciones, y he decidido dejar la decisión en tus manos. Lo primero es que Tanjan vio un escuadrón de soldados de la división y, armados con las extrañas armas que Lergen vio en Arene. La segunda es que Tanjan vio una instancia de otro proyecto, en este caso Proyecto P. Independientemente de lo que elija, ambos terminarán apareciendo en la historia, pero el elegido tendrá su oportunidad de brillar antes. Así que dígame cuál les interesa más. No puedo prometer que seguiré la voluntad del pueblo, porque esta historia es claramente una musocracia, no una democracia, pero lo tendré en cuenta. El próximo capítulo será la batalla final de Franquis y el final del arco actual, por así decirlo. Como siempre, espero con interés sus comentarios y sugerencias. Sariel fuera. Fin del capítulo 6.